Bienvenidos al segundo día de conferencias Meta. Aquí comenzamos esta jornada de día sábado con Carla Piazzolla, psicóloga venezolana, radicando ahora en Colombia, quien cuenta con su licenciatura en psicología, así como una maestría en orientación de la conducta, tiene experiencia dentro de la terapia organizacional social, así como en la terapia individual. Bienvenida, Carla. Muchísimas gracias por aceptar esta invitación a este Congreso Meta. Cuéntanos cómo estás. Hola, gracias por la invitación. Saludos desde Colombia, especialmente de la ciudad de Cúcuta. Muy bien, gracias. Gracias por la invitación y para poder participar. Bienvenida. Además que nos traes un tema interesantísimo. Sin embargo, quisiera que primero nos contaras, es la dinámica que tenemos en este Congreso, de manera breve, Carla, ¿cuál fue tu vivencia ante toda esta pandemia que ya tenemos un año de que se inició? Bueno, desde que se inició la pandemia prácticamente, pues aquí en Colombia todos fuimos como aislados. De hecho, pues se ha venido trabajando siempre desde casa y yo siempre he estado como abordando la parte de la psicoterapia de manera individual, ya que con todo esto y con este estrés que se ha venido evidenciando, porque pues también mucha gente quedó sin trabajo, más que todo la gente que estaba con contratos de OPS, que son contratos que no son directamente vinculados con la empresa. Entonces eso hizo que se disparara como también el proceso de la psicoterapia, que la gente quisiera pedir su cita y todo esto se ha venido abordando de manera online también. Buenísimo. Y es que en tu caso tú también tuviste esta experiencia de ser paciente con COVID y es por eso que nos traes este precioso tema a este congreso donde vas a presentar las alternativas y las recomendaciones precisamente a aquellos pacientes que han sido contagiados con COVID. Entonces, Carla, cuéntanos cómo es que abordas a un paciente con COVID, cómo es el paso a paso. Bueno, de primera mano siempre se hace como la estructura de conocer al paciente, sobre todo cuando tienen la sintomatología del COVID, pues conocer cuáles son los síntomas y cuáles son las emociones que se han venido evidenciando durante ese proceso de cuarentena para así saber cómo se va a manejar. Yo trato también de concientizarlos mucho en la parte del miedo porque eso es lo que hace que el paciente esté como más alterado, porque como están pensando qué es lo que va a suceder, por qué me pasó a mí, entonces siempre tienen como ese foco y lo que enferma más es como estar pensando, sí, como en esa situación, entonces no los deja estar a ellos tranquilos, entonces también trato como de generarles como un plan de organizar los tiempos, de que hagan mucha meditación, de que también estén muy equilibrados para que puedan estar muy conscientes de que el virus se está viviendo, pero que también es algo que se va a ir pasando durante este proceso de los días que dura el síntoma, que relativamente vienen siendo como 15 días. También como concientizarlos a que si el paciente me dice que lo que más le genera miedo es estar viendo noticias, entonces como que tratar de que también durante este periodo ellos no estén mirando noticias para que no se alteren tanto. Entonces, bueno, se les recomienda que hagan ya sea de pronto yoga, alguna actividad física, los que están trabajando, pues si están en su estado de ánimo, pues tratar de continuar, así como lo hice yo. En base a mi experiencia, yo teniendo el síntoma, los síntomas, porque realmente yo sí no fui asintomática, yo tuve síntomas, yo seguí con mi vida normal. ¿Qué hacía? Organizaba mi semana, atendía a los pacientes, entonces mientras estamos ocupados, esto hace que pues la persona también esté muy tranquila y muy relajada. Exactamente. Y es que para un paciente con COVID, me parece que lo más fuerte a afrontar, que fue para la población en general, ¿no? Pero para un paciente con COVID es el afrontar este aislamiento al que es sometido, ¿sí?
el estrés y el miedo que le genera el sentir la muerte cerca. Y eso, ¿cómo lo trabajas? Porque quizás, bueno, tú nos hablas de esta parte de mantenerse ocupado, movimiento físico. Sin embargo, quizás hay pacientes que tengan ese miedo, ese estrés como más arraigado, más dentro de su mente, de su cuerpo. ¿Y cómo abordas estos casos, Carla, que son como un poco más delicados? Bueno, por lo menos yo trato de incluir en la terapia ciertos ejercicios que también nos ayudan como a conectarnos desde el amor. Entonces es como para que el paciente también venza el miedo, porque aquí el factor principal que hace que la persona esté alterada es el miedo que ellos mismos crean mentalmente. Entonces, yo les trabajo lo que es detención del pensamiento, que es una técnica para bloquear pensamiento negativo, que cambien ese pensamiento negativo por dos pensamientos positivos. Este ejercicio realmente me han manifestado que les ha funcionado, que siempre y cuando pues ellos se levanten día a día y hagan el seguimiento. También hay un ejercicio que les manejo que es el mapa de los recuerdos, porque es un ejercicio que nos conecta desde la niñez hasta varias etapas de nuestra vida. Entonces, también los mantienen como ocupados, sobre todo cuando llegan a terapia y están con esa cara de angustia o de pronto de preocupación. Entonces, este tipo de ejercicio los ayuda a ir sensibilizándose y a tomar como conciencia de lo que se está viviendo y como el hecho de recordar esos momentos bonitos en cada etapa, porque normalmente se toca eso como la parte positiva, más tratamos de no enfocarnos en lo negativo. Y ellos también este ejercicio lo mantienen ahí durante su proceso. Es como algo del mapa, es como la ley de la atracción. Entonces, eso también les ayuda muchísimo. ¿Qué más? Bueno, la parte de meditación, lo de cambiar pensamientos, más que todo pensamientos, la parte también de comida saludable, de alimentarse mejor, porque también me han comentado que pues se les quita el apetito. Sobre todo tenía un caso en particular de una señora, ella no le dio el COVID, pero sí perdió un familiar por COVID. Entonces también me llegan muchos pacientes de este tipo. Entonces lo que es la parte de la alimentación, ya dejan de comer, se deprimen, el sueño se altera. Entonces también como concientizarlos ahí un poquito de que tenemos que cuidarnos, que para que este proceso también pase, es tomar conciencia también del autocuidado. Totalmente. Y respecto a la meditación, Carla, ¿cómo recomiendas, sobre todo para aquellas personas que jamás en su vida han intentado siquiera hacerlo, cómo recomiendas tú el ir dando ese primer paso hacia la meditación? Bueno, primero que nada, yo siempre les pido también, a veces llegan las personas a veces se estresan mucho porque no tienen como un plan o algo como estructurado. Es decir, me levanto, hago ejercicio, hago desayuno, tengo una rutina de trabajo. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Que ellos traten de implementar su rutina durante la semana, pero también que busquen como el espacio para poder empezar a hacer meditación. Y normalmente pues les recomiendo así sea que busquen por YouTube alguna meditación que les guste, pero que tengan ese espacio como adecuado para que estén tranquilos, relajados. Muchas veces me manifiestan que les cuesta un poquito, pero es como la primera, segunda, pero ya cuando tienen la rutina, ya empiezan como a adaptarse y ya sí empieza como a mitigarse un poquito esa ansiedad y esos niveles que están manejando como de estrés. Totalmente, sí, yo coincido en el aspecto de la rutina, quizás con ligeras variaciones, porque también creo que dentro de toda nuestra rutina, el ser flexibles ante los cambios que sucedan durante el día es parte del día a día precisamente. Y la atención plena, ¿no? Como bien dices, en cada actividad que se haga, el estar presentes ahí, que
si no me equivoco, es como un tipo de meditación más activa, ¿no? ¿Mm? Bueno, hay pacientes que de pronto les gusta más el tema de hacer, como ejercitarse físicamente con el cuerpo, que no tengan que usar. Entonces también, eso depende también qué tipo de paciente uno esté manejando, pero normalmente también la meditación les ayuda mucho para calmarse, sobre todo en estos días como de angustia que se vive cuando se tiene el COVID como tal, porque pues, yo que lo viví, sé que realmente hay días donde uno tiene como esa angustia y es por estar pensando qué va a pasar, sobre todo cuando no somos asintomáticos y vamos cada día experimentando un síntoma nuevo. Entonces ahí es como cuando llega esa angustia y por lo menos hoy en día se ha visto que los que están siendo mucho más afectados son la gente joven. ¿Por qué? Porque o sea, las mujeres y las personas jóvenes, porque esto de la pandemia llegó a cambiar todo, sobre todo las personas que tenían planes, no sé, a nivel laboral, a nivel de estudio, entonces el pensar de que es un año perdido, que pude hacer muchas cosas, entonces eso es lo que le está generando a los jóvenes como esa angustia y por eso hace que se afecten más que las personas que son adultas. Correcto, y también me parece que tiene mucho que ver esta dinámica de estudiar en línea, ¿no? De hacerlo todo en línea, que desgasta de una manera cognitiva, termina desgastando también, en este caso a los jóvenes estudiantes o a los niños, que también han sido envueltos, ¿no? En toda esta dinámica de que, como bien dices, todo está cambiando. Bueno, de hecho también tengo muchos pacientes jóvenes, no necesariamente que les haya dado el COVID, pero sí acuden a consulta precisamente porque el hecho de estar trabajando en línea les ha generado mucho más angustia. Me han manifestado que han tenido síntomas ya de depresión, donde hasta la parte del sueño se ha visto alterada. Entonces, sí, o sea, y realmente se ha evidenciado que ha sido gente joven, gente entre los 27, 30 años, o sea, más que todo ha sido en este periodo súper jóvenes. Y sí, o sea, que el hecho de estar trabajando así de manera virtual les genera mucho más ansiedad. De hecho, me han manifestado que hasta por eso es que yo también trato de establecerle las rutinas de tiempo porque muchos me han manifestado que tienen que tener hasta el correo abierto cuando están preparando porque están pendientes si les llega algún correo o algún link para alguna reunión de la parte laboral. Entonces, como que no se desconectan, están como muy estresados con esta parte a nivel laboral. Eso sí, sí lo he visto mucho. Y sumándole a que venga y la persona también tenga el virus, pues ahí sí que peor. Claro, totalmente. Yo creo que algo que pudiera funcionar es, al menos yo lo he implementado y también lo recomiendo con pacientes que tengo, es en el aspecto que mencionas, Carla, sobre la meditación. Si es complicado, como dices, a la primera quizás no vas a tener el éxito necesario, pero es como todo, es práctica. Pero yo creo que algo bueno sería y es lo que recomiendo, te menciono, al despertar, 5 minutos o 10 minutos, si es posible, de estar escuchando el entorno, los ruidos que se generan, cómo se siente el cuerpo en ese momento, antes de levantarse, o sea, al despertar y antes ya de levantarse de cama. Y por la noche también, al acostarse y antes de dormir, igualmente recomiendo unos 5 o 10 minutos, igual de anclarse y percibir lo que se logró en ese día, cómo se siente el cuerpo hacia el término del día. Y igualmente, envolverse con los sonidos que hay alrededor de la persona, de su espacio. Entonces, buenísimo que involucres también este tipo de recomendaciones, ¿no? Con tus pacientes. Bueno, algo que yo también trato de que las personas hagan seguimiento es sobre todo con las emociones que van sintiendo. Entonces, ¿qué les pido?
que lleven como en una libretica, vayan colocando qué emociones percibieron ese día y en qué momento determinado. Entonces, así, Exacto. ya teniendo como identificado eso, entonces es una manera mucho más fácil para trabajar. Entonces hay gente que le resulta la meditación, hay gente que les resulta más el leer, dedicarse a la parte laboral, estar trabajando, estar, no sé, cocinando o haciendo cosas que realmente antes no disfrutaban hacer. Entonces yo también hago como mucho hincapié que es un tiempo también para, si estamos en familia, también como para disfrutar esos días y conectarnos más bien es como en la parte positiva, tratando de bloquear esa parte negativa que está generando también esto. Hay otra técnica que también trato de hecho, el domingo tuve una paciente tenía un poquito de crisis porque bueno, estaba como en el día 14 del virus y me manifestaba que normalmente la alteraba muchísimo estar viendo noticias de los síntomas, de qué es lo que va a pasar. Entonces yo le dije, no, vamos a hacer una cosa, vamos a cortar esto y siempre que se levante, vamos a tratar de hacer una técnica que yo he llamado que pues sensibiliza a la persona y la concientiza como a pensar en esos momentos bonitos que ha vivido durante su vida, pero pues también como imaginarlos, no es solo pensarlos, sino imaginar ese momento. Entonces, eso me decía ella que realmente lo ha aplicado y que es como lo que la calma. Entonces, cuando se levanta y también tratar de modificar un poquito las rutinas del sueño, porque con esto de la pandemia también se modificaron los horarios que hacen que las personas también se acuesten muy tarde. Entonces, yo también trato como de reestructurarles un poquito la parte de los horarios para que realmente puedan descansar mejor y eso lo implementan también en la parte de organizar los tiempos y sus rutinas. Absolutamente, el mantenerse alejados, ¿no? De todo esta parte de los medios de comunicación masiva, que lejos de ayudar, pues se han encargado como de ir implementando, ¿no? Sembrando miedo no solamente en Colombia y en México, sino en todo el mundo, ¿no? Y el estar pues más presentes, que para eso es parte de lo que mencionas, parte de la meditación, parte del ejercicio físico, parte de cocinar, parte de trabajar, el estar atentos a lo que sucede con nosotros y no lo que sucede en noticias, que muchas veces suelen ser como datos alterados e inflados, ¿no? Para manipular de alguna manera a la población y sembrar esta parte de miedo. Y entonces, Carla, como dentro de todas las terapias, sabemos que hay dentro del proceso, pueden haber recaídas. Entonces, ¿cómo tú tratas o abordas estas recaídas? ¿En qué consiste este sabotaje que muchas veces el mismo paciente, la misma persona, se hace? Bueno, ¿por qué sucede también este tipo, estas recaídas en la parte de psicoterapia? Porque realmente el paciente se aleja y no sigue como las recomendaciones. O sea, de pronto le funciona durante 2 semanas, 3 semanas, y ya no sigue como ese proceso. Es como cuando el médico le manda a uno un medicamento. Si no se toman el medicamento a tiempo, pues obviamente no van a tener un buen resultado. Así pasa con la psicoterapia. Entonces, cuando llegan con recaídas es porque realmente se han alejado de todo el proceso que se había llevado. Entonces, es volver a retomar prácticamente desde el inicio y volver a encaminarlos a que tomen esta línea que se estaba manejando y ya vuelven sí, a sobrellevar la situación. En la parte de recaídas con el tema del COVID, realmente no he tenido ningún paciente que, que me haya manifestado. De hecho, ni en mi caso no he tenido recaídas. Pero pues siempre recordándoles que el autocuidado también a nivel físico y a nivel psicológico es importante, que en cuanto los cuidados tienen que ser
buenos. El hecho de que salimos ya de esta situación no quiere decir que ya no vamos a usar tapabocas, que ya no vamos a estar aplicando, si la meditación nos sirvió, si de hecho las técnicas que se les recomendaron también les ha funcionado. Entonces, siempre como recordándoles eso. ¿Cómo se sale también de esta situación? Yo les hablo también mucho de la parte del miedo. El miedo es algo implícito que siempre va a estar ahí. De hecho, es algo que el ser humano crea con su mente. Si uno se mueve por la responsabilidad, aunque el miedo esté ahí, estas conductas siempre van a estar presentes. Entonces, la idea es como concientizar al paciente de reconocer qué está sintiendo en ese momento. Por eso yo también les hago mucho hincapié que me hagan ese listado de las emociones. Y también se les habla mucho que el tiempo juega siempre a nuestro favor. Es cierto que entre más tiempo que estemos en confinamiento vamos a estar más estresados, probablemente vamos a desarrollar ansiedad, pero también hay que decirles al paciente que de todo esto algo bueno va a salir. De hecho, hay mucha gente que se ha reinventado a nivel laboral y les ha ido mucho mejor en estos tiempos de pandemia. Entonces es como que también el paciente se concientice a que de esta situación podemos sacar siempre algo positivo. También tener una actitud positiva nos va a ayudar a mantener un buen estado de ánimo, sobre todo cuando el paciente se ve muy afectado, es porque sus emociones realmente están un poquito desequilibradas. Entonces es como tratar siempre de que el paciente tenga siempre ánimos, ganas de levantarse y hacer sus rutinas, porque pues no llegará el día que de esos 14 días o 15 días que tienen que pasar durante la cuarentena, hay un día donde el paciente realmente no se quiere levantar. Pero entonces es tratar como de eso, o sea, de concientizarlo que pues de esto se puede salir, pero siempre y cuando también se tenga una buena actitud frente a la situación. Buenísimo, al tomar este sentido, ¿no? De responsabilidad ante lo que está sucediendo y no tanto de víctima, sino el tú tomar el volante del auto y tomar la dirección que tú deseas y siendo conscientes, ¿no? Lo que mencionábamos hace un momento, dentro de todo el proceso finalmente no es lineal, el proceso tendrá sus subidas y bajadas y sus curvas y su lodazal y todo, y algo que yo he aprendido dentro de mi vida cotidiana y lo que comparto también con pacientes es esto, el disfrutar cada momento. Si hay miedo, qué rico. Si hay felicidad, mucho más rico. Si hay depresión y quieres llorar, qué rico. O sea, el permitirnos, ¿no? Vivir esas emociones y a las mujeres no, o sea, se nos da de manera natural. Sin embargo, yo creo que por parte de los caballeros, de los varones que nos están viendo, puede haber un poco más de limitación en cuanto a esto, ¿no? Porque siempre a los hombres se les ha enseñado el tapar, ¿no? El no compartir lo que están sintiendo y sus emociones. Entonces, sí, en disfrutar cada momento que estamos viviendo, el día a día, sin importar si es bonito, si no es bonito, disfrutarlo. Bueno, y algo así como también tratar de recuperar el control de nuestra vida mientras dure el confinamiento. Entonces, leía algo que días que de hecho lo hablaba un psicólogo español, que decía que de cada situación negativa se debe sacar algo positivo. Entonces también como que la persona entre a hacer un análisis realmente qué es lo que yo no disfrutaba de hacer en mi vida. Entonces es lo que apenas pase esto, entonces realmente yo voy a colocar mi foco de que esas cosas que yo no les tenía como importancia, empezar a experimentar y disfrutarlas, que esto va a ser algo que no va a durar siempre, pero que de esto tenemos que aprender. Podemos decidir cuánto, lo bueno de esta pandemia es que podemos decidir cuánto tiempo de descanso podemos tener, qué vamos a hacer, cómo vamos a trabajar, cuándo queremos descansar, pero por eso es muy importante siempre tener establecidas sus rutinas. Exacto. Y cuanto mejor hagamos, pues vamos a adquirir siempre una actitud positiva.
siempre y cuando pues tomemos en cuenta las recomendaciones que se nos hagan. Absolutamente, Carla. Y entonces cuéntanos, ¿hay algo más que desees compartir al auditorio que te está viendo en este momento? Bueno, también hay un ejercicio que me ha funcionado mucho porque siempre en la terapia a veces llegan por algo, no sé, puede ser por terapia de pareja, pero en el desarrollo de esta podemos ver que realmente la persona se tiene que trabajar mucho en varios aspectos. Entonces también hay una terapia que yo hago mucho, que es la terapia del perdón. ¿Y qué pasa? Que también las personas cuando se ven afectados mucho en la parte de este proceso de pandemia, y cuando tenemos el virus, es porque realmente no tienen como mucho resentimiento ahí guardadito, cosas que no hemos sanado a nivel familiar, de pronto a nivel de pareja, muchas veces a nivel laboral. Entonces esta terapia también es bonita porque los conecta a ellos para poder soltar, poder hacer como catarsis y poder sanar, y también en este proceso pues también mirar qué es lo que yo debo trabajar en mi vida para que realmente pueda estar bien canalizada y que las cosas siempre se den de una manera positiva. Exacto, y eso es importante también, ¿no? Desde un punto de vista de que el soltar esos resentimientos o cualquier pensamiento, emoción negativa, también colabora precisamente a células, y aquí me quiero dirigir particularmente a células inmunes saludables, que ha sido el foco de de todo este año, ¿no? Un sistema inmune que esté fortalecido, sano, desde un punto de vista, como mencionabas, no solamente es alimentación, sino también la parte de las emociones. Y también aquí aunamos el ejercicio físico, que es clave también para mantener pues todas estas células inmunes saludables. Cuéntanos, Carla, entonces la gente que te está viendo, que esté interesada en terapias contigo, ¿en dónde te puede encontrar? ¿Qué estás haciendo actualmente? Bueno, las personas que estén interesadas en tomar consulta conmigo podrían escribirme al número 321-417-2448, que es mi número personal, y les voy a dar un número también de México, que es la persona encargada de agendarnos todo lo que es la parte de citas. 221-284-9226. Pues ahí está, Aquí. para que reserven. Y cuéntanos, Carla, ¿tienes regalos para las personas que te están viendo, aquellos que estén interesados también? Sí, voy a dar unas consultas, serían como unas 3 consultas, también como para que me conozcan, conozcan el trabajo, y, y me pueden contactar sobre todo a mi número personal, Correcto. que es el 321. Perfecto, pues ahí está la información. Muchísimas gracias, Carla, por aceptar, por compartir tu experiencia personal y también tu experiencia profesional ante toda esta situación que hemos tenido a nivel mundial. Y muchísimas gracias por estar acá. Muchísimas gracias a todos por seguir conectados y sigan al tanto que las conferencias acá de Congreso Meta continúan. Bueno, gracias por la invitación. Un abrazo desde Colombia. Un abrazo desde Puebla, Carla. Muchísimas gracias y un abrazo a todos desde donde nos estén viendo.